Bienvenidos a La Economía, soy Rosa Casals. El Banco Central Europeo subió este jueves sus tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 0,50%. Es el doble de lo que el mercado esperaba y la primera subida desde hace 11 años. El alza está destinada a frenar la inflación de la zona del euro, que se disparó en junio hasta el 8,6%. El BCE declaró que había adoptado esta y otras medidas para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo. La decisión supone un giro en la política de la entidad, que había mantenido los tipos de interés en el 0% desde 2016. Y la senda futura de los tipos dependerá de los datos de inflación, así lo subrayó la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Estimamos que la inflación se mantendrá alta durante algún tiempo debido a la continua presión sobre los precios de la energía y los alimentos, así como las restricciones en los gasoductos. La alta presión inflacionaria también se debe a la depreciación de la tasa de cambio del euro. Siempre que nos surjan nuevos contratiempos en el futuro, deberían estabilizarse los costes de la energía y aliviarse las demoras en el suministro. Y nuestra analista en la Bolsa de Frankfurt nos comentaba cómo sorprendía el Banco Central Europeo con una subida de tipos histórica. Efectivamente ha sorprendido, porque ya como vimos, el Banco Central Europeo tenía pensado aumentar 25 puntos básicos y terminó aumentando el doble. Pero también este ente estaba bajo bastante presión y tuvo que reevaluar su decisión con base en la tasa de inflación que actualmente tiene la eurozona, que como ya mencionabas, en junio fue 4 veces mayor a ese 2% que se tiene como objetivo. Muchos analistas argumentaron también que 25 puntos básicos eran insuficientes y que llegaban demasiado tarde para ver un impacto visible en la inflación. Así que pues se necesitaron medidas un poco más, si se quiere, agresivas. ¿En qué se traduce esto brevemente? Pues por el lado negativo, préstamos e hipotecas más caros y también una posible reducción de la creación de empleos. Y por el lado positivo, pues una mayor rentabilidad del ahorro y también una inflación que bajaría, aunque quizás no a los niveles, a corto plazo, a los niveles que había previos a la guerra en Ucrania o a la pandemia. Y teníamos hoy datos de Estados Unidos. Los pedidos semanales de subsidio por desempleo alcanzaron allí su mayor nivel desde noviembre, pero la demanda de mano de obra sigue siendo fuerte, ya que crece la contratación. Hay casi 2 ofertas de trabajo por cada desempleado. La Reserva Federal estadounidense está muy pendiente de estos datos, ya que lo que busca es controlar la inflación sin provocar un aumento del desempleo. Información que analizamos con nuestro compañero en Nueva York, Jesús García. Muchos saludos, Jesús. La administración Biden alude al bajo desempleo como prueba de que la economía va bien, pero ¿qué nos dicen estas cifras que hemos conocido hoy? Pues bueno, en efecto, como lo mencionaste, desde noviembre del 2021 las solicitudes al seguro de desempleo no habían sido tan altas luego de la recuperación que se registró tras la pandemia de COVID-19. Los 251,000 reclamos al desempleo de esta semana también superan las previsiones de firmas como Dow Jones, que estimaba 240,000. Cabe recordar que la semana pasada tuvimos ya un alza de 4,000 solicitudes adicionales y esta semana esto ya creció a 7,000 y se espera que siga creciendo las siguientes semanas. Entonces estamos viendo que esta línea se está convirtiendo ya en una curva en ascenso, ya no controlable hasta este momento. Aunque se han registrado contrataciones altas, bueno, la tasa de empleo no está creciendo tanto como se esperaba, debido a diversas razones. Formalmente no se habla de una recesión todavía y de hecho justo estamos hablando y hace unos minutos la Casa Blanca envió un mensaje señalando varios aspectos que se contemplan para la recesión, tratando de explicar que el país no está en ello. Sin embargo, los expertos señalan varios aspectos. La inflación, por ejemplo, del 9,1%, la situación laboral, que es un poco contradictoria, así como los planes que se tienen ya para el alza de tasas de interés de este mes nuevamente, con base incluso a 100 puntos. Entonces, esto suma. Tampoco hay buenas noticias sobre el PIB, ya que cayó el 1,6% el primer trimestre y se espera una caída similar el segundo trimestre. Jesús, esta nueva señal sobre la desaceleración económica en Estados Unidos se suma a otras como anuncios de despidos. ¿Qué empresas se han pronunciado en esa dirección?
Bueno, tuvimos un reporte de Bloomberg que señaló que Ford despediría a unas 8,000 personas. No hay mucho detalle sobre esto, pero lo que se sabe es que buscaría impulsar la inversión y producción de vehículos eléctricos. Tampoco hay detalle cuál sería el impacto directo en empleo en Estados Unidos ni otras fábricas, digamos, fuera del país. A esa empresa se suman los despidos de grandes compañías como Netflix, que hemos visto, Robinhood, que bueno, es empresa de inversiones que también ha bajado considerablemente, Grosier y Better. Los empleos, por ejemplo, se han registrado 28,000 pérdidas en julio en el área de tecnología, lo cual es bastante, digamos, porque había una tendencia de estabilidad en ese sector. Hemos visto también despidos en Microsoft y Twitter, aunque no han sido masivos y no han anunciado despidos altísimos. Los informes de recortes laborales incluyen también sectores inmobiliarios, aplicaciones de entregas a domicilio, por ejemplo, y el área de criptomonedas después de la baja que vimos en los últimos 2 meses. Muy interesante lo que cuentas. Gracias, Jesús García, desde Nueva York. Este jueves, Uruguay asumió la presidencia pro tempore del Mercosur entre peticiones de sus socios de avanzar en bloque y no de forma individual hacia acuerdos comerciales con terceros. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso negociar un tratado comercial conjunto con China dentro del bloque, una idea que lanzó en esta última cumbre de presidentes del Mercosur y Estados asociados que se celebró en Paraguay de forma presencial. El día anterior, los 4 países del bloque, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, acordaron un acuerdo de libre comercio con Singapur. Pero en paralelo a ese acuerdo y al margen del Mercosur, Uruguay anunció la semana pasada muy importantes avances en un acuerdo de libre comercio con China, lo que provocó tensiones internas. Y para hablar sobre los resultados de esta cumbre, conectamos en Córdoba con nuestro compañero Alejandro Rebosio. Alejandro, ¿qué posibilidades hay de que prospere la propuesta del presidente argentino de negociar un tratado comercial conjunto con China dentro del bloque? No será fácil, después de la propuesta de Alberto Fernández de negociar un acuerdo Mercosur-China, un acuerdo de libre comercio, le tocó el turno a hablar en la cumbre al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y él dijo que Uruguay va a continuar negociando con China un tratado de libre comercio con o sin Mercosur. Dijo que en las próximas semanas comenzarán esas negociaciones bilaterales y que después de esa primera ronda de negociaciones se las comentará al resto de los pares del Mercosur para ver si se suman o no. Pero claro, no solo en Argentina y en Brasil, también en Paraguay hay temores por el impacto en sus industrias de una liberalización comercial con una potencia industrial como China. Por otro lado, también hay un interés del Mercosur de negociar con China por el aumento de precios de alimentos y energía que compra el gigante asiático después de la guerra de Ucrania. Esos productos se han encarecido. Pero obviamente también un acuerdo de este tipo tendría un impacto geopolítico en las relaciones de Mercosur con Occidente. Por lo pronto, el comunicado final del Mercosur no fue votado por Uruguay porque Uruguay quería que se pusiera expresamente que se permitiera acuerdos bilaterales de comercio con otros bloques. En lo que sí se pusieron de acuerdo los 4 países del Mercosur es en reducir en un 10% el arancel externo común tras las presiones de Brasil. Alejandro, ¿qué supone esta medida? Esa medida para un bloque que es bastante proteccionista como Mercosur implica una ligera liberalización y abaratamiento de las importaciones de fuera del Mercosur, tanto productos terminados como insumos que son necesarios para la producción y por lo tanto que mejoran la productividad de distintas industrias del Mercosur. Brasil había empezado con Jair Bolsonaro en 2019 un pedido para bajar un 50% esos aranceles, después rebajó sus pretensiones ante el proteccionismo del gobierno de Alberto Fernández a 20% y terminaron acordando solamente un 10%. Y además, por otro lado, también se van a mantener por fuera, o sea, sin ningún tipo de rebajas, algunos productos sensibles. Por ejemplo, automóviles, por ejemplo, productos textiles, calzado, juguetes y algunos alimentos como lácteos. Por otro lado, el Mercosur sí se abrió a tener un acuerdo de libre comercio con Singapur, que es el primer acuerdo de libre comercio desde 2010 que firma Mercosur. En 2010 había sido con Egipto. Muchas gracias por este análisis y todas estas informaciones, Alejandro, desde Argentina. Gracias a ustedes.
Argentina permitirá que los turistas extranjeros puedan cambiar sus divisas al tipo de cambio que marque el mercado financiero, un valor más alto que el del dólar oficial. El monto máximo permitido será de hasta $5.000 por persona. La medida busca aumentar las alicaídas reservas del Banco Central argentino en lugar de que los dólares se queden en el mercado negro debido a la brecha cambiaria. El gobierno estima que el mercado formal captó solo 16% de los 1.400 millones de dólares que ingresaron al país por turismo en lo que va de año. Alemania y el resto de Europa están buscando por todos los medios alternativas para reducir su dependencia energética de Rusia. En ThyssenKrupp, uno de los principales productores mundiales de acero, crece la preocupación. La empresa alemana necesita mucho gas para sus altos hornos, pero las sanciones contra Rusia y la situación de incertidumbre actual podría ponerla en aprietos. Hemos visitado su planta siderúrgica de Rothe-Erde, en el oeste de Alemania, donde se forjan anillos de más de 8 metros de diámetro, empleados en la construcción de aerogeneradores. 1200 grados centígrados. Esa es la temperatura que se alcanza en el interior de este alto horno. La acería ThyssenKrupp necesita grandes cantidades de gas natural para mantener en funcionamiento los 50 hornos que tiene en Dortmund. Su consumo equivale al de 6.000 hogares. Hasta ahora no representaba ningún problema, pero con la guerra en Ucrania a punto de entrar en su 6º mes, el asunto del gas se ha vuelto candente. Thomas Reip teme cortes en el suministro de gas. Sería una gran catástrofe para nosotros. Tenemos un producto que es único, pero depende de su producción en masa. Y si no alcanzamos esa producción, tendremos un problema. Un problema que podría repercutir en los consumidores. Pocas empresas en el mundo fabrican estos anillos de acero en diámetros superiores a los 8 metros. Una pieza fundamental en las turbinas de los aerogeneradores. ThyssenKrupp produce 15.000 unidades al mes en esta planta. La compañía podría reducir su consumo de gas en muchos procesos, pero no en la forja. La única manera que tenemos de ahorrar gas es reducir la producción. Se trata así pues de una cuestión de supervivencia. De momento la acería sigue recibiendo gas a precios bajos gracias a sus contratos de larga duración. Pero el precio de este combustible podría subir pronto, resultando demasiado caro. Suponemos que en cuanto el gas comience a escasear, los contratos perderán su validez. Entonces tendremos que recurrir al mercado al contado para cubrir nuestra demanda de gas. Pero la principal cuestión es a qué precio. En ThyssenKrupp están preparados para afrontar diversas situaciones de crisis. Podrían continuar su producción en modo de emergencia con la mitad del gas que utilizan ahora. Sin embargo, si se reduce aún más el suministro, se verían obligados a dejar de producir acero. Y con esto terminamos el bloque de economía. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta pronto.